Se aprovecharon de mi confianza y terminaron perdiéndolo todo. Se aprovecharon de mi confianza. Y durante mucho tiempo pensé que el único que había perdido era yo. Porque cuando las personas te traicionan, no siempre lo hacen de frente. A veces te sonríen. Te agradecen. Te abrazan. Y después utilizan todo lo que les diste para beneficiarse a tus espaldas. Eso fue exactamente lo que me ocurrió. Mi nombre es Javier. Y durante años fui el tipo de persona que siempre intentaba ayudar a los demás. Especialmente a mi familia. Quizás demasiado. Siempre que alguien tenía problemas económicos intentaba colaborar. Si alguien necesitaba apoyo, allí estaba yo. Si alguien atravesaba un mal momento, hacía lo posible por ayudar. Nunca me molestó hacerlo. Porque creía que eso era lo correcto. Y honestamente, nunca esperé nada a cambio. Lo único que esperaba era sinceridad. Respeto. Lealtad. Lo mínimo. Por desgracia estaba equivocado. Todo comenzó cuando mi primo Andrés apareció con una propuesta. Una propuesta que parecía una gran oportunidad. Según él, quería abrir un pequeño negocio. Nada enorme. Nada arriesgado. Un proyecto familiar. Algo que beneficiaría a todos. Recuerdo aquella conversación perfectamente. Porque Andrés parecía entusiasmado. Hablaba de crecimiento. De futuro. De oportunidades. Y mientras lo escuchaba pensé que quizás era una buena idea. El problema era que él no tenía suficiente dinero para empezar. Y ahí fue donde entré yo. Durante semanas hablamos del proyecto. Hicimos números. Planeamos gastos. Analizamos posibilidades. Y finalmente tomé una decisión. Invertí gran parte de mis ahorros. Una cantidad importante. Mucho más de lo que debería haber arriesgado. Pero confiaba en él. Era familia. Y durante años me había demostrado que podía confiar en su palabra. O al menos eso creía. Los primeros meses parecían prometedores. El negocio comenzó a funcionar. Los clientes aparecieron. Las ventas crecieron. Y todo indicaba que habíamos tomado una buena decisión. Yo estaba feliz. Andrés también. Y el resto de la familia celebraba el éxito. Sin embargo, poco a poco comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Pequeñas cosas. Detalles. Situaciones que al principio parecían insignificantes. Por ejemplo, cada vez que preguntaba por las cuentas recibía respuestas vagas. Cada vez que pedía información financiera aparecían excusas. Cada vez que intentaba revisar números, alguien cambiaba de tema. Nada alarmante. Todavía. Pero suficiente para generar dudas. Y entonces ocurrió algo que cambió completamente mi forma de ver la situación. Una noche asistí a una reunión familiar. Todo parecía normal. Comida. Conversaciones. Risas. Hasta que escuché algo que jamás debí escuchar. Una conversación entre Andrés y otro familiar. Una conversación que ellos creían privada. Y una frase fue suficiente para congelarme. Mientras Javier siga confiando en nosotros, no habrá ningún problema. Sentí que el corazón dejaba de latir por un instante. Porque en ese momento comprendí algo. Algo que jamás imaginé. Las personas en las que más confiaba me estaban ocultando algo. Y lo peor era que aquello apenas era el comienzo. Aquella frase no salió de mi cabeza durante días. Mientras Javier siga confiando en nosotros, no habrá ningún problema. Una frase. Solo una. Pero suficiente para destruir la tranquilidad que había tenido durante meses. Porque de repente empecé a ver muchas cosas de manera diferente. Las evasivas. Las excusas. Las cuentas incompletas. Los cambios de tema. Todo. Y cuanto más pensaba en ello, más incómodo me sentía. Durante años confié en Andrés. Era familia. Prácticamente crecimos juntos. Por eso me costaba aceptar la posibilidad de que me estuviera engañando. Sin embargo, ya no podía ignorar las señales. Así que decidí hacer algo que nunca había considerado necesario. Revisar absolutamente todo. Con calma. Sin acusaciones. Sin confrontaciones. Solo hechos. Al principio parecía que todo estaba en orden. Las ventas coincidían. Los gastos parecían razonables. Y por un momento pensé que quizás estaba exagerando. Pero entonces encontré la primera irregularidad. Un pago. Después otro. Y luego otro más. Pequeñas cantidades de dinero transferidas constantemente a una cuenta que no aparecía en ninguno de nuestros acuerdos originales. Sentí una sensación extraña en el estómago.
Porque aquello no tenía sentido. Ninguno. Cuando pregunté por esas transferencias, Andrés respondió inmediatamente. Demasiado rápido. Como si ya hubiera preparado la explicación. Son gastos operativos. Nada importante. Pero algo en su respuesta me pareció extraño. Muy extraño. Porque por primera vez evitó mirarme directamente a los ojos. Y aquello me confirmó algo. Me estaba ocultando algo. Los siguientes días continué investigando. Cada vez más. Y cuanto más avanzaba, peor se volvía todo. Porque las pequeñas irregularidades comenzaron a convertirse en patrones. Patrones muy claros. Dinero que desaparecía. Facturas que no coincidían. Movimientos difíciles de justificar. Y curiosamente todos terminaban beneficiando a las mismas personas. Andrés. Y algunos familiares que también participaban en el negocio. Recuerdo perfectamente el momento en que comprendí la magnitud del problema. Porque fue una tarde cualquiera. Mientras revisaba documentos encontré una carpeta que jamás había visto. Una carpeta que claramente no estaba destinada para mí. Y dentro había algo que me dejó helado. Un plan. Un plan detallado. Con porcentajes. Distribuciones. Y futuras participaciones. Lo extraño era que aparecían todos los involucrados. Todos. Excepto yo. Mi nombre ni siquiera figuraba. Sentí que la sangre desaparecía de mi rostro. Porque en ese instante comprendí algo horrible. No estaban simplemente ocultándome información. Estaban planeando sacarme del negocio que yo había ayudado a financiar. Del negocio que existía gracias a mis ahorros. Del negocio que jamás habría comenzado sin mi apoyo. Y lo estaban haciendo a mis espaldas. Meses enteros. Quizás más. Me quedé sentado observando aquellos documentos durante varios minutos. Sin moverme. Sin saber qué pensar. Porque una cosa es sospechar una traición. Y otra muy distinta es verla escrita frente a ti. Negra sobre blanco. Claramente. Sin ninguna duda posible. Y entonces entendí algo. No podía actuar impulsivamente. No podía enfrentarlos todavía. Porque si lo hacía, destruirían pruebas. Inventarían excusas. Y volverían a intentar manipular la situación. No. Necesitaba algo mejor. Mucho mejor. Necesitaba dejar que siguieran creyendo que yo confiaba en ellos. Porque cuanto más confiados se sentían, más errores cometían. Y precisamente ahí comenzó el verdadero problema para ellos. Porque mientras ellos pensaban que seguían controlando todo, yo ya estaba reuniendo las pruebas que terminarían cambiando esta historia para siempre. Después de descubrir aquellos documentos entendí algo muy importante. Ya no estaba tratando con personas que habían cometido un error. Estaba tratando con personas que habían tomado una decisión. Y esa decisión era sacarme del negocio. Sin explicaciones. Sin conversaciones. Sin importar que gran parte de aquella empresa existiera gracias al dinero que yo había aportado. Aquello fue lo que más me dolió. No el dinero. La traición. Porque si Andrés hubiera venido a hablar conmigo, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Pero no lo hizo. Prefirió mentir. Prefirió ocultar información. Prefirió aprovecharse de mi confianza. Y eso cambió todo. Durante las semanas siguientes seguí actuando exactamente igual que antes. Sonreía. Asistía a reuniones. Hablaba de proyectos futuros. Y fingía que no sabía absolutamente nada. Mientras tanto, ellos seguían confiándose. Y cada día cometían más errores. Muchos más. Empecé a guardar copias de documentos. Estados financieros. Transferencias. Contratos. Correos electrónicos. Todo. Absolutamente todo. Porque cuanto más investigaba, más descubría. Y lo que descubría era cada vez peor. Las transferencias sospechosas habían aumentado. Los gastos inventados también. Incluso encontré pagos realizados a empresas vinculadas directamente con algunos familiares. Empresas que jamás fueron aprobadas. Jamás discutidas. Jamás autorizadas. Era evidente que estaban utilizando el negocio para beneficiarse. Y lo estaban haciendo desde hacía bastante tiempo. Lo curioso era que ellos pensaban que eran inteligentes. Muy inteligentes. Pero cometieron el error más común de las personas codiciosas. Comenzaron a querer demasiado. Porque cuando alguien se sale con la suya una vez, normalmente intenta hacerlo otra. Y después otra. Y otra más. Hasta que finalmente cruza una línea. Y ellos estaban a punto de cruzarla.
Recuerdo especialmente una reunión. Una reunión que terminó cambiando todo. Aquella tarde Andrés llegó especialmente entusiasmado. Demasiado entusiasmado. Traía nuevas ideas. Nuevos proyectos. Nuevas inversiones. Y hablaba constantemente sobre expansión. Al principio parecía algo positivo. Hasta que mencionó algo que hizo que todas mis alarmas se encendieran. Necesitamos reorganizar la estructura de propiedad. Dijo. Inmediatamente. Sentí un escalofrío. Porque ya sabía exactamente hacia dónde iba aquella conversación. Y no me equivoqué. Durante los siguientes minutos comenzó a explicar un supuesto plan para simplificar operaciones. Reducir trámites. Facilitar el crecimiento. Todo sonaba muy razonable. Muy profesional. Muy convincente. El problema era que había leído los documentos. Y sabía perfectamente lo que significaba en realidad. Significaba reducir mi participación. Reducir mi control. Y eventualmente dejarme fuera. Aquello era el golpe final. La última etapa del plan. Y mientras lo escuchaba comprendí algo. Ya no estaban pensando en aprovecharse de mí. Estaban convencidos de que ya habían ganado. Lo peor para ellos era que todavía no sabían una cosa. Yo tenía pruebas. Muchas pruebas. Y cada día aparecían más. Porque cuanto más avanzaban con su plan, más evidencias dejaban detrás. Más correos. Más registros. Más documentos. Más errores. Hasta que finalmente ocurrió algo que cambió por completo la situación. Algo que ninguno de ellos vio venir. Una auditoría. Una auditoría externa completamente inesperada. Y en el momento en que escuché aquella noticia comprendí que el karma acababa de entrar en la habitación. Porque por primera vez, ya no era yo quien iba a hacer preguntas. Y ellos todavía no tenían idea del desastre que estaba a punto de caer sobre sus cabezas. La noticia de la auditoría cayó como una bomba. Especialmente para Andrés. Y para los demás. Porque aunque intentaron actuar con normalidad, pude ver el nerviosismo inmediatamente. Las sonrisas parecían forzadas. Las reuniones se volvieron tensas. Y las conversaciones privadas comenzaron a multiplicarse. Por primera vez desde que empezó todo, ellos eran los que parecían preocupados. Yo no. Recuerdo que Andrés intentó minimizar la situación. Es una revisión rutinaria. No hay nada de qué preocuparse. Dijo durante una reunión. Pero nadie parecía completamente convencido. Y honestamente, ni siquiera él. Porque las auditorías tienen algo muy particular. No les interesan las explicaciones. Les interesan los números. Los documentos. Las pruebas. Y precisamente ahí era donde comenzaban sus problemas. Durante las semanas siguientes los auditores empezaron a solicitar información. Mucha información. Facturas. Transferencias. Contratos. Estados financieros. Registros bancarios. Todo aquello que durante meses había estado revisando en silencio. Y cuanto más profundizaban, más preguntas aparecían. Preguntas incómodas. Preguntas difíciles de responder. Preguntas que nadie quería escuchar. Mientras tanto, yo seguía observando. Esperando. Porque sabía que tarde o temprano llegaría el momento adecuado. Y finalmente llegó. Uno de los auditores pidió una reunión privada conmigo. Recuerdo perfectamente aquel encuentro. Porque fue la primera vez que sentí que todo estaba a punto de cambiar. Durante casi una hora respondí preguntas. Preguntas sobre la inversión inicial. Sobre los acuerdos originales. Sobre la estructura del negocio. Y entonces ocurrió. El auditor mencionó varias transferencias. Las mismas transferencias que yo había descubierto meses atrás. Sentí que el corazón comenzaba a acelerarse. Porque en ese instante comprendí algo. Ya las habían encontrado. Ya estaban siguiendo el mismo camino que yo había seguido. Y entonces tomé una decisión. La decisión que llevaba meses esperando tomar. Abrí una carpeta. Y coloqué sobre la mesa toda la información que había reunido. Toda. Sin excepción. Los documentos. Los correos. Los registros. Los movimientos financieros. Las propuestas ocultas. Todo. Recuerdo la expresión del auditor mientras revisaba cada página. Porque a medida que avanzaba, su rostro se volvía cada vez más serio. Más preocupado. Más sorprendido. Finalmente levantó la mirada. Y dijo algo que jamás olvidaré. Esto es mucho más grave de lo que pensábamos.
Aquellas palabras fueron el principio del fin. Porque después de eso la auditoría cambió completamente. Ya no buscaban errores administrativos. Ahora buscaban responsabilidades. Y la diferencia era enorme. Los días siguientes fueron un caos. Los auditores comenzaron a entrevistar personas. Solicitar más documentos. Revisar contratos antiguos. Analizar movimientos bancarios. Y cada descubrimiento empeoraba la situación. Muchísimo. Recuerdo ver a Andrés cada vez más nervioso. Cada vez más desesperado. Porque por primera vez estaba perdiendo el control. Y cuanto más intentaba explicar las irregularidades, peor se veía todo. Porque las explicaciones cambiaban. Las versiones cambiaban. Y los documentos seguían contradiciéndolo. Hasta que finalmente ocurrió lo inevitable. Una reunión extraordinaria. Urgente. Con todos los socios presentes. Y en el instante en que entré a aquella sala comprendí algo. El plan que habían construido durante meses estaba a punto de derrumbarse. Completamente. ¿Y lo peor para ellos? Era que el golpe más duro todavía no había llegado. La reunión comenzó en silencio. Un silencio incómodo. Pesado. De esos que hacen que todos entiendan que algo muy grave está ocurriendo. Y por primera vez desde que empezó toda aquella historia, no era yo quien estaba nervioso. Eran ellos. Andrés estaba sentado al otro lado de la mesa. Junto a los mismos familiares que durante meses habían participado en todo aquello. Y aunque intentaban aparentar tranquilidad, era evidente que estaban asustados. Muy asustados. Porque finalmente alguien había revisado los números. Alguien externo. Alguien que no podía ser manipulado con excusas. Uno de los auditores tomó la palabra. Y comenzó a presentar los resultados. Página tras página. Documento tras documento. Transferencia tras transferencia. Cada nueva diapositiva empeoraba la situación. Porque ya no se trataba de sospechas. Ya no se trataba de dudas. Ahora existían pruebas. Pruebas claras. Pruebas documentadas. Pruebas imposibles de negar. Recuerdo observar el rostro de Andrés mientras aparecían los registros bancarios. Porque poco a poco comenzó a comprender que ya no podía esconderse. Ya no podía inventar explicaciones. Ya no podía controlar la narrativa. Todo estaba allí. Frente a todos. Finalmente uno de los auditores mostró el punto más importante de toda la investigación. Las transferencias irregulares. Meses. Años. Dinero saliendo constantemente del negocio. Dinero que jamás fue aprobado. Dinero que terminaba beneficiando directa o indirectamente a las mismas personas. Las mismas personas que intentaban quedarse con la empresa. La sala quedó completamente en silencio. Y entonces llegó el momento que jamás olvidaré. Porque Andrés intentó hablar. Intentó defenderse. Intentó explicar. Pero cada explicación chocaba contra una nueva prueba. Contra un nuevo documento. Contra una nueva evidencia. Y poco a poco todo comenzó a derrumbarse. Completamente. Lo más increíble fue que algunos de los familiares que participaron empezaron a señalarse entre ellos. A culparse mutuamente. A intentar salvarse. Porque cuando las cosas van bien todos son un equipo. Pero cuando aparecen las consecuencias, la lealtad suele desaparecer muy rápido. Aquello fue exactamente lo que ocurrió. Las mismas personas que durante meses trabajaron juntas ahora se acusaban unas a otras. Y mientras los observaba comprendí algo. La codicia había terminado destruyéndolos. No yo. No la auditoría. No el negocio. Ellos mismos. Porque nunca fue suficiente. Siempre quisieron más. Más dinero. Más control. Más participación. Y al final terminaron perdiéndolo todo. Cuando la reunión terminó ya no existían dudas. Las decisiones fueron inmediatas. Algunas personas fueron retiradas de la administración. Otras perdieron completamente cualquier participación en la gestión. Y comenzaron procesos legales para recuperar parte del dinero desaparecido. Recuerdo salir de aquella sala sintiendo algo extraño. No felicidad. No exactamente. Más bien alivio. Porque durante meses había cargado con aquella traición. Con aquella decepción. Con aquella sensación de haber sido utilizado. Y finalmente había terminado. Sin embargo, la parte más importante llegó después. Meses después. Porque el negocio sobrevivió. A pesar de todo. Sobrevivió. Y por primera vez comenzó a funcionar de manera transparente.
De manera correcta. De manera honesta. Algo que jamás habría ocurrido si todo aquello hubiera continuado oculto. Un día encontré a Andrés por casualidad. Fue breve. Muy breve. Ya no parecía el mismo. La confianza había desaparecido. La arrogancia también. Y durante unos segundos ninguno dijo nada. Hasta que finalmente habló. Nunca pensé que llegaríamos a esto. Recuerdo observarlo. Y responder algo que llevaba mucho tiempo guardando. Yo tampoco. Pero la diferencia es que yo nunca intenté traicionarte. Aquella fue la última conversación que tuvimos. Y honestamente, no necesité más. Porque algunas personas creen que aprovecharse de alguien es una señal de inteligencia. Creen que mentir, manipular y traicionar son formas de ganar. Hasta que descubren algo. La confianza tarda años en construirse. Pero puede desaparecer en un segundo. Y cuando desaparece, normalmente se lleva muchas cosas consigo. Relaciones, oportunidades, negocios, familias, todo. Se aprovecharon de mi confianza. Y durante un tiempo creyeron que habían ganado. Creyeron que se quedarían con el negocio. Con el dinero. Con todo. Pero terminaron perdiendo exactamente aquello que intentaban proteger. Porque al final, la codicia les quitó mucho más de lo que jamás pudieron robarme a mí.